Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, un placer saludarlos y vamos a arrancar con información directamente de lo que sucede aquí muy cerca en el Centro Nacional de las Artes, donde se busca la inclusión. Los aprendizajes más grandes fue cuando en el momento de... Esta mañana dio inicio en el Centro Nacional de las Artes el primer encuentro Arte y Discapacidad Territorios Explorados, que organiza el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, con el objetivo de propiciar el intercambio de experiencias y reflexiones entre los artistas, docentes, investigadores, instituciones públicas y asociaciones civiles que han trabajado para crear las condiciones favorables para un medio artístico plural e incluyente. La intención final del encuentro es también propiciar un medio artístico plural e incluyente. Esa es la intención. No es abrir el espacio para las personas con discapacidad, es abrir el espacio para la expresión artística y con personas con discapacidad y sin discapacidad, que eso es lo que estamos buscando. Pero al final queremos reconocernos quiénes estamos, qué estamos haciendo, observar también los trabajos que tenemos en lo académico, en lo artístico, conocernos, saber el camino que hemos recorrido, lo que hemos explorado, que esa es la intención del encuentro, ¿no? Esta primera edición es posible gracias a la colaboración del CENIDI Danza con la Asociación Mexicana de Danza Terapéutica. Esto ha sido un trayecto de más de 20 años trabajando para mí en la danza y en la danza sobre silla de ruedas, pues tratando de involucrar a las personas que tienen alguna discapacidad motriz a que participen en actividades artísticas. El encuentro inició hoy con una conferencia titulada Derechos Culturales, Inclusión y Diversidad, a cargo de la doctora Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Uno de los avances importantes que se ha dado y que hay que subrayar hoy, además que estamos celebrando el 74 aniversario de la creación de Naciones Unidas, es que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que hace es ayudarnos a transitar de una visión asistencialista y de salud a un tema de derechos y de participación y de una actividad que debe generarse en condiciones desde política pública, pero también desde acción de sociedad civil, que reconozca que la condición de discapacidad es uno de los elementos simplemente de la diversidad que caracteriza a la sociedad mexicana y universal. Las actividades se desarrollarán hasta el 26 de octubre de manera gratuita y podrán seguirse vía streaming en el sitio web del CENART. La idea es contar con conferencias, con mesas redondas, vamos a tener talleres en las áreas de música, teatro, artes visuales, danza, y posteriormente vamos a tener, bueno, también dentro de esto un cineclub con películas específicas sobre arte y discapacidad, y una exposición con Chino Watabe que se inaugura precisamente hoy, y 2 funciones compartidas de donde va a estar Alan Pingarrón. Mari Carmen dirige el grupo Así Somos, Fuga Danza de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, Seña y Verbo, Teatro de Ciegos. Entonces es un panorama, digamos, de personas con y sin discapacidad. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, en otros temas, la Fundación Elena Poniatowska nos invita a transitar por los rieles de la memoria, esto a 60 años del movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. En 1959, Elena Poniatowska conoció en la cárcel, en el Palacio Negro de Lecumberri, a Demetrio Vallejo. Él fue uno de los líderes del movimiento ferrocarrilero, estallido social que fue reprimido por el gobierno de ese momento. Un gran luchador social como fue Vallejo, además muy crítico de sus compañeros. Recuerdo que les decía, ay, están tomando el sol, ya se tiraron por allí a tomar el sol, no venimos a eso, pónganse a leer, pónganse a estudiar. Era bravo Vallejo. Para mí un aprendizaje enorme, yo en esa época era más o menos, desde luego, más joven que ahora. Y aprendí muchísimo del pueblo de México, de la fortaleza de los rieleros, de también las esposas que iban a ver a
Lecumberri a su esposo. Elena Poniatowska escribió El tren pasa primero, novela en la cual retrata la época, pero también la vida al hablar del mundo laboral y las mujeres que participaron en el movimiento ferrocarrilero. Igual que las soldaderas, ¿no? Y hubo, bueno, lo primero que hacían era aguantar a sus maridos ferrocarrileros, porque eso era mucho chiste, porque eran muy difíciles, muy mujeriegos, no todos, ¿no? Pero la mayoría sí. Y además, bueno, cuando te dedicas a una causa, pues quieres que tu familia también jale parejo contigo. Elena Poniatowska acudió a la fundación que lleva su nombre para dar inicio a las conferencias que se darán para recordar ese movimiento. Los Rieles de la Memoria, 60 aniversario del movimiento ferrocarrilero, reunirá a historiadores, escritores y cineastas. Además de las conferencias, se presenta la exposición Una mirada a los rieles, el movimiento ferrocarrilero a través de un ojo artístico. Que la exposición para nosotros es muy importante. Hay desde pintores con capacidades diferentes que pintan con la boca, hay desde presos, hay también diferentes autores, por ejemplo Ocampo está aquí, y ellos vamos a vender estos cuadros para apoyar a todos estos artistas, ¿no? Y también estos artistas están apoyando a la fundación. Entonces, una cosa en conjunto que estamos haciendo con Salvador Riestra. Noticias 22, Alberto Aranda. Y les platicamos que ya inició el festival de fotografía más grande del país. Fotoméxico focaliza su tercera edición en el trabajo artístico de las mujeres. Las mujeres son el eje temático de la tercera edición del Festival Internacional Fotoméxico, un encuentro artístico que reflexiona a través de las imágenes e instalaciones sobre las implicaciones sociales, políticas y estéticas que sufre el género femenino en su día a día. Las imágenes aquí reunidas nos acercan a diversas realidades donde lo que significa ser mujer cobra forma desde la diversidad de los tiempos, posturas y geografías para cuestionar y subvertir las representaciones canónicas del cuerpo, el erotismo y la sexualidad. Entre las exposiciones que se inauguraron en el Centro de la Imagen se encuentran piezas interferidas, Días de Artistas, Días de Musa de María Eugenia Chelet. Hice uso de mi archivo personal fotográfico y decidí hacer este juego con la historia de la representación de la mujer en la historia del arte, una relectura y un repensamiento de lo que son los arquetipos, los prototipos y los estereotipos femeninos en la historia de la representación femenina, que es lo que a mí me ha venido interesando desde hace 40 años. Basada en la teoría de la filósofa y psicoanalista Julia Kristeva, que asegura que la melancolía es una fuente de creación, se reunió el trabajo de varias artistas para conformar la muestra Sol Negro. Lo que hicimos es alrededor un poco de esa idea, de esa tonalidad sombría, ¿no? Como de la emoción, hacer una selección de mujeres fotógrafas que no necesariamente están hablando sobre mujeres, pero que sí están haciendo unos retratos sobre cuestiones que tienen que ver mucho con el vacío, con cuestiones de violencia, de discriminación alrededor del continente latinoamericano. Por otra parte, la fotógrafa mexicana Maya Godet nos invita a conocer la zona de tolerancia de Reynosa, Tamaulipas, a través de Welcome to Lipstick, donde se tiene a las mujeres que trabajan en la prostitución afuera de la ciudad, donde la buena sociedad no las tiene que ver, y de una forma también para cuidar al cliente y tener más control de las mujeres. Es un retrato para mí donde se refleja una sociedad sin lo que estamos viendo en México, ¿no? Que es sin justicia, una descomposición social. En la parte superior de las galerías se encuentra On Abortion. Se trata de una comparación histórica de las consecuencias que se tiene al practicarse un aborto.
Al final la fotografía lo que hace un poco es evocarte que leas lo que a mí me interesa, que son las historias, y luego combinamos instalaciones de audio, de sonido, objetos, de manera que alguien que a lo mejor pues no está muy interesado en el tema o incluso podría estar en contra, quede un poco atrapado por el interés visual y conceptual y creativo de la exposición y acabe saliendo de esta pues con una información que antes no tenía. Son más de 140 exposiciones en 133 sedes de 22 estados de la República las que conforman este encuentro fotográfico que finaliza en el mes de diciembre. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahí está, para no perderse esta serie de exposiciones de Fotoméxico. Antes de la pausa, le enviamos nuestros parabienes, felicitaciones al editor, bibliotecario, escritor Daniel Goldin por haber obtenido el Premio Nacional Juan Pablos al mérito editorial que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. La institución ha reconocido de Daniel Goldin su cercanía a los libros, a la lectura, su amplio conocimiento de todas las etapas del ciclo de vida de los libros, desde la composición hasta el diseño de políticas públicas, hasta llegar al lector. Vamos a la pausa. Bueno, tenemos cine. En Morelia se encuentra Julio López con los pormenores de la fiesta cinematográfica que allá se vive. ¿Qué tal amigos de Noticias 22? Se está concluyendo la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, pero lo hace con mucha fuerza. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego acerca de su más reciente película Con el Diablo entre las Piernas, una historia sobre una pareja de la tercera edad. Hoy en la tarde andaba un poco nerviosa. La mancuerna creativa formada por la escritora Paz Alicia García Diego y Arturo Ripstein es la más fructífera y longeva en la historia del cine nacional. Llevan ya casi 4 décadas trabajando juntos. Después del estreno de La Calle de la Amargura, pensaron que ahí concluiría su carrera y sin embargo, hoy están aquí de nuevo para presentar su más reciente película, Con el Diablo entre las Piernas. Y uno voltea a verse a sí mismo en el espejo y dices, ok, voy a darle la palabra a una generación que, increíble pero cierto, envejeció. Digo increíble pero cierto porque yo formo parte de la generación, era yo más chica, a la que John Lennon le dijo, nunca cumplan 30 años. Y pensábamos que íbamos a ser los eternos jóvenes, éramos la generación de los 70, los hippies, los que éramos incluso jóvenes en para el 68, ¿no? Y de repente darte cuenta que llegó la vejez y que la vejez es torcida, a diferencia de lo que pensamos, la vejez plácida no existe. Entonces, a partir de eso me puse a reflejar un poco a todos nosotros, a darle voz a mi generación. Échese un traguito y sáqueselo del alma. ¿Y desde cuándo le importa si ando pálida y me lleva a la fregada? Gusto debe de darle. Esta es la tercera película al hilo que el reconocido director filma en blanco y negro. Inició con Las Razones del Corazón, una adaptación libre de Madame Bovary. Luego continuó con La Calle de la Amargura, basada en la muerte verídica de 2 luchadores enanos. Y ahora estrena Con el Diablo entre las Piernas. El blanco y negro es como yo aprendí a entender este país, a descubrirlo, a amarlo, a odiarlo. El color, decía Picasso, debilita. Y el color tiene otra singularidad. El color tiende a lo emocional, exactamente igual que la música. Te va conduciendo y te va diciendo qué es lo que te tiene que gustar, qué es lo que tienes que sentir, qué es lo que tienes que pensar. En el blanco y negro sueltas al espectador y te ayuda a hacer la película. El mundo cinematográfico de Arturo Ripstein se ve por todos lados.
en las atmósferas claustrofóbicas, en los planos largos, en su fascinación por ampliar y multiplicar el espacio cinematográfico a través de un espejo. Esta es la película con el lenguaje más procaz, soez y provocador del cineasta. Es muy difícil decirlo. De pronto esta película es una especie de suma y compendio de lo que he hecho en mi vida. Está muy recientemente terminada, tiene unos cuantos meses de terminada, pero es poco en el espacio de tantos años. Tengo que otra vez volver a tocar piso para que empiece a ver la opción de por dónde sigo. No obstante lo cual, si mañana me muero, haber dejado esta película como la última me deja perfectamente satisfecho. Noticias 22, Julio López. Después de su exitoso paso por el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde obtuvo la Cámara de Oro, que reconoce a la mejor ópera prima, la película Nuestras Madres se presentó aquí en Morelia. Esta es la apuesta de Bélgica en la carrera rumbo al Oscar. Yo traigo aquí una foto en donde está mi Mateo. Nos va a servir mucho. ¿Cuál es Mateo? Nuestras Madres, del director César Díaz, ganadora de la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes, retrata los estragos de la guerra de Guatemala que dejó miles de desaparecidos y cientos de restos humanos imposibles de identificar. Esta foto lo tengo en la casa. Mateo dijo que quería tener un recuerdo de ellos. ¿Y el guerrillero? Pues fue un proceso muy intenso, muy entrañable, de mucha investigación. César, el director, nos proporcionó muchos materiales, registros, escritos, investigaciones, testimonios, pinturas, experiencias, porque él es uno de estos hijos que vivió estos estragos de la dictadura militar guatemalteca. La película gira en torno a un joven antropólogo que llega a una pequeña comunidad con la intención de encontrar algún indicio de su padre, pero al mismo tiempo ayuda a otras personas a identificar a sus familiares. ¿Así? ¿Lo conoce? Tenía miedo de estar representando, de si tenía yo como calidad moral para representar a esta generación. Creo que lo que intenta con este personaje César es dignificar también a esta segunda generación de una guerra y todas las quizá carencias o adversidades por las que atraviesa una segunda generación, los que están afectados indirectamente. Hay una gran parte de guatemaltecos que siguen en la lucha y en la búsqueda de familiares, mujeres, madres y hermanas que se niegan a aceptar el genocidio emprendido por la dictadura. Buenos días, Ernesto. Buenas. Para mí, con este personaje extraordinario de Cristina y después de haberme encontrado con toda esta información atroz, era poder honrar a todas estas mujeres y a todas estas personas que han vivido esta situación. Aunque es una coproducción entre Guatemala, Francia y Bélgica, la película es la apuesta de este último país en la carrera rumbo al Oscar. Pero mis compañeras mujeres también quieren dar testimonio. ¿Pero ahorita? Tenemos conocimiento. El gobierno tiene la obligación. Creo entender un poco cómo funcionan los festivales y los premios y no depende en su totalidad de los méritos de la película, depende de un montón de cosas y que premiaran esta peli me hablaba muy bien del jurado y de las cosas que quieren ver y de la sensibilidad. Él y él son la misma persona. A través de este trabajo, el director toca el tema del duelo, de la importancia de reconocer estos crímenes en la memoria colectiva y el tema de los lazos filiales en un contexto de posguerra. Paralelamente, muestra el abuso y aniquilación de los pueblos indígenas. ¿Él estaba en San Cristóbal? Deja eso, Ernesto. No
Noticias 22, Julio López. Los muertos están muertos. El paso de Willem Dafoe por el Festival Internacional de Cine de Morelia fue breve pero nutrido. Anunció que pronto empezará a trabajar con el cineasta mexicano Guillermo del Toro. El reconocido actor Willem Dafoe ya había dado muestras de su sencillez y carisma en ediciones anteriores, cuando fue captado haciendo tortillas. Ahora llegó con una actitud muy desenfadada, se tomó fotos con sus seguidores, firmó autógrafos y varias veces se regresó a atender a la prensa. Luego entró a la sala de cine para presentar El Faro del director Robert Eggers, un filme que podría concederle su quinta nominación a los premios Oscar. I'm very happy to be here. I've been at this festival before. I really fell in love with Morelia. I love this festival. It's really, the people are very warm, the public's good selection. You're lucky to have it here. I'm just happy to be here, and particularly with this film, which is a film that I had a lot of fun. There we go. There we go, Ronnie. We have a lot of fun making. El Faro cuenta la historia de dos trabajadores de una torre de vigilancia ubicada en una misteriosa isla de Nueva Inglaterra. La historia está ambientada en el siglo XIX y fue filmada en blanco y negro. The Witch. I knew nothing about it, but I said, wow, there's a filmmaker behind this. So I asked for a meeting with him. We met, we got along very well, of similar taste, similar mind. He's about the age of my son. But I didn't feel the age difference. But I felt an energy and a passion and a connection that he had to the past. La película llegará a la cartelera mexicana bajo el sello de Cine Caníbal en enero próximo. Claro que hay que destacar la estupenda mancuerna que hace Willem Dafoe y Robert Pattinson. Noticias 22, Julio López. El Paraíso de la Serpiente del director Bernardo Arellano fue uno de los últimos largometrajes que se presentaron aquí en Morelia. Mañana por fin conoceremos a los ganadores, pero antes les presentamos esta historia sobre la fe. El Paraíso de la Serpiente es una película que reflexiona sobre el tema de la fe, sobre la religión y la espiritualidad, tres cosas que se confunden fácilmente en la actualidad. Es una alegoría religiosa. La primera referencia que viene a la mente es la de Jesús y otra menos obvia es la del niño Fidencio. Siempre cuando llega una nueva fe, remueve lo que está, ¿no? El dogma imperante y entonces viene el conflicto, ¿no? En este caso, pues queda la religión católica como la que se opone a la nueva fe, ¿no? El director nuevamente vuelve a trabajar con actores no profesionales, como ya lo había hecho en su primera película, De día y de noche, y en su segundo largometraje, El comienzo del tiempo. Ángel Garnica, el protagónico, me parece que hace un personaje excepcional con el profeta, un trabajo muy cuidado, que fuimos ensayando, puliendo, ¿no? Eso me gusta, ensayar con los actores naturales, los voy puliendo de alguna manera. El sacerdote quiere hablar con usted. Si bien la película tiene tintes fantásticos, todo el tiempo te remite a lo carnal, a la pobreza, a la ignorancia, a la enfermedad, básicamente a las necesidades de la gente. ¿Qué viene a hacer al pueblo? La película, al ser fantástica, pues se deslinda también un poco de una atmósfera realista, ¿no? Es un mundo fantástico de inicio a fin. Eso también me parece que es rico en la película porque nos permite jugar con lo simbólico.
El Paraíso de la Serpiente fue filmada en un lugar muy remoto entre Zacatecas y San Luis Potosí. Aunque no fue la película más criticada de la sección de largometraje de ficción, sí tuvo un recibimiento tibio por parte de la prensa. Noticias 22, Julio López. Arrancaron las actividades de la primera edición del Festival Quórum con la presentación de la película Breve Historia del Planeta Verde, que ha tenido un paso avasallador en diferentes festivales internacionales. Está bien. La casa de tu abuela era un buen lugar para vivir. Me encantaba vivir con ella. Breve Historia del Planeta Verde es una película argentina con temática LGBT que cuenta la historia de 3 amigos que emprenden un viaje luego de la muerte de la abuela de Tania. En el camino les sucederán todo tipo de cosas. Este es el primer largometraje protagonizado por Romina Escobar, una actriz trans. Existen muchas cosas que no podemos imaginar. Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida, con la película recorriendo casi todo el mundo, ganando premios en festivales. Ahora el último fue el Festival de Sitges en Barcelona y estoy agradecida y emocionada y feliz. Yo no vendría a la Tierra si supiera lo complicado que está todo. El largometraje inició su recorrido en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el premio Teddy Award. Fue descrita por el jurado como una película que va más allá del género, centrada en las amistades, la lealtad y la aceptación que muchos de nosotros encontramos en nuestras comunidades. Y ahora inaugura la primera edición del Festival Quórum. Feliz de estar acá. La verdad que nos recibieron con mucho amor, con mucho cariño, una energía hermosa. Es todo como una fantasía, como un sueño. Y nada, muy ansioso de que la película inaugure el festival, de ver qué recepción tiene. El rodaje inició en Buenos Aires y luego se trasladó a Tierra de Fuego, un lugar inhóspito que dotó de cierta mística a la filmación. Si bien los escenarios son espectaculares, también destaca el hecho de que el papel protagónico no cae en el estereotipo. Romper un poquito con el cliché, ¿no? De esto de que una chica trans o un personaje trans solo puede estar parada en una esquina prostituyéndose o haciendo un show en una disco, un cabaret o peluquera. Digo, somos humanos, humanas como todos y como dice el hashtag del festival, no nos soltemos las manos, ¿no? Después de sus presentaciones en Morelia, el elenco viajará a la Ciudad de México para realizar más proyecciones de la película. Noticias 22, Julio López. Nosotros nos despedimos, pero les prometemos que mañana les tendremos todos los detalles de la ceremonia de clausura y por supuesto les daremos a conocer los nombres de los ganadores de la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que como siempre nos ha tratado muy bien y se ha convertido en el encuentro cinematográfico más importante del país. No, pues la verdad, tantos filmes, se antoja mucho. Ojalá que pronto tengan corridas comerciales para que podamos verlo en diferentes espacios. Así es, gracias, ¿no? Julio, y esperar hasta enero para ver a William Dafoe en la pantalla grande. Sí. Y antes de la pausa, les recordamos que al terminar este espacio inicia Debate 22 con Jacaranda Correa, como siempre, temas interesantes, atractivos que nos pondrán a reflexionar sobre la actualidad y cómo se va desenvolviendo el mundo. Debate 22, 9 de la noche. Volvemos. Y ahora a Guanajuato. Allá está Güemansi Rodríguez con el reporte del Festival Cervantino. Adelante, Güeman. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Estamos desde Guanajuato en nuestro reporte cervantino. Los saludamos desde un espacio que nos gusta visitar cada año que venimos aquí a Guanajuato y cuando tenemos tiempo en otras ocasiones. Se trata de la Biblioteca Armando Olivares, que está en el Jardín de la Reforma, todavía en el centro de Guanajuato. Y un lugar muy importante, esta biblioteca que forma parte de la universidad, posee libros que tienen
una edad de siglos. Así que este es un espacio que no se deben de perder. Rápidamente les cuento, de este lado, algunos de los libros que se alcanzan a ver tienen que ver con Alexander von Humboldt. Recuerden, en este 2019 conmemoramos 250 años desde su natalicio. Vamos a comenzar con nuestro reporte cervantino de Canadá. Como les hemos dicho, no solamente hay actividades que ocupan los espacios y escenarios del festival, también en Casa Canadá se dan cita a algunos creadores. Entre ellos está Mika West. Ella es una artista plástica que piensa en el antropoceno, piensa en las emisiones, en la contaminación, y el resultado es esto que compartimos con ustedes. I'm Mika West. I'm an artist from Canada. I do data visualization design, and I'm doing a handmade data visualization of Canada's greenhouse gas emissions. I have the data from Environment Canada, and I've also brought materials from Canada, so ice hockey helmets, buttons, belts, and then I'm going to get some material from Guanajuato, and I'm making a new project. So we have 1990, 2010, and 2030, and I'm in the process of making it, so it's every day I'm going to be working on it. I use buttons to express the emissions, and one button equals 1 metric ton of emissions. And so you'll be able to see all the colors here are the sectors of the economy, and you can see that certain sectors of the economy have more emissions than others. So the first one is oil and gas, then electricity, transportation, heavy industry, buildings, agriculture, and waste. So you can see that right now in 1990, this sector created the most amount of emissions. Yeah, so this is another handmade data visualization of Canada's greenhouse gas emissions. The data comes from 2016, and there are 3 years that I've visualized this data for. All the materials are used materials, repurposed materials, and it is inspired by the Kipu, which is one of the oldest forms of data visualization going back thousands of years. And the Kipu was how we think societies recorded their demographic data. So this first one is 1990, and these are the 7 sectors of our economy. And so this is oil and gas, this is transportation, and this is electricity. And then if you go to 2010, you can see that oil and gas has increased quite a bit, and so has transportation, and electricity has stayed roughly the same. And then to 2030, you can see there's a dramatic increase in emissions for oil and gas. And there's a decrease in emissions for transportation, and there is a really great improvement in emissions for electricity. And the whole point of doing a handmade visualization is that people can really touch the data. It will have an impact if they can touch it, if they can compare it. I got the data from Environment Canada, and they put this project into a special report, and it was discovered by different organizations within the government, and they said this was a really good project that fit with Canada House because it's based on the Kipu and because it's handmade. We're celebrating First Nations, and a lot of First Nations artifacts are handmade as well. Continuamos aquí en esta biblioteca Armando Olivares y estoy frente a un libro que es muy importante, es el Fuero Juzgo, y es una reimpresión en España de 1815. ¿De qué se trata este libro? Bueno, existen varias versiones de este libro que se han editado a lo largo de la historia, y es la forma en la que
debía de ser aplicada la ley dependiendo el origen de raza. En este caso estamos hablando cuál es la ley que se aplica en la Nueva España o en España para los judíos y cuál es la ley que se aplica para el resto de las personas. Este es tan solo uno de los tantos libros que pueden encontrar en esta biblioteca. Vamos a continuar ahora con un trabajo de nuestra compañera Karen Rivera, que se fue a la Alhóndiga de Granaditas y vean, se puso a bailar. La figura de un cráneo y las maracas fueron el símbolo de la noche. La crítica social, disfrazada de humor, invitó a bailar a los visitantes de la Alhóndiga de Granaditas. El ritmo lo puso la orquesta El Macabeo. Los pasos, el público. El canto a la buena voluntad, a los sueños, a la lluvia, al sol y la armonía se escuchó con las letras de esta agrupación que, originaria de Puerto Rico, evocó al género musical de la salsa de los 70, aquella que ponía énfasis en los sonidos de cada instrumento antes que en la voz. Cuando comenzamos a tocar hace ya 11 años, la idea salió pues de rescatar ese sonido de la salsa vieja antes de que se volviera comercial o bien romántica y tal y eso. Me parece que con el paso del tiempo pues hemos adaptado nuestro propio sonido. Y en cuanto a la instrumentación, yo siento que en los 70 cada sección del grupo quería destacarse, los vientos querían imponerse, la percusión, era una competencia por quién hacía algo que se le quedara en la mente al público. Y eso es algo que en la salsa más moderna, los instrumentos más se pierden entre ellos. El son cubano, ritmo que se originó con la llegada de los esclavos africanos y los conquistadores españoles al continente americano, constituyó la base de lo que hoy se conoce como salsa. El punk, el rock, el hardcore y el reggae fueron los pilares de esta agrupación creada en 2008 en Trujillo Alto, municipio de la isla puertorriqueña. Los 11 músicos que la integran pertenecieron a alguno de los géneros mencionados. Por ello, se presentaron como rockeros con facha de salseros. Respondemos a lo que es nuestra realidad social pues, en Puerto Rico, donde pues, políticamente, socialmente y ¿verdad? Dentro de diferentes ámbitos pues, pasamos por una crisis que realmente, ¿verdad? Aunque nos afecte negativamente, pues nos da material para hablar, ¿verdad? Consideramos que si vamos a cantar, a usar la canción que le llegue a gente, que por lo menos podamos transmitir un mensaje de cambio, de mejorar las cosas que pasan en este mundo y qué sé yo, y consideramos que eso es bien importante y que a veces se puede decir de forma de chiste, como te dije, o forma más seria, pero debe estar ahí. En Guanajuato presentaron un recorrido por sus materiales discográficos como Salsa Macabra y Lluvia con Sol. Y por parte del Festival Internacional Cervantino, también tendrán presentaciones en Veracruz y en Chiapas. Noticias 22, Karen Rivera. Continuamos ahora con María Catzavara, que no requiere presentación, la conocemos muy bien, con su canto, su presencia en diferentes foros en todo el mundo. Ella regresa a Guanajuato, estará el día de mañana, así que nos da un adelanto de lo que pasará mañana en la noche aquí en el Cervantino. Pues estamos muy contentos, Abdiel y yo, de presentar de nueva cuenta La Voz Humana de Francis Poulenc en este recinto maravilloso que es el Teatro Juárez, el día de mañana, viernes 25 de octubre a las 9 de la noche. Desde el 2016 que estamos presentando esta maravillosa pieza, más o menos 1 o 2 veces al año por toda la República Mexicana, y bueno, creo que estamos muy agradecidos, muy emocionados de poderlo presentar acá. Moderna en todos los sentidos, no solo la música, sino un texto con el que todos nos identificamos, cualquiera que haya estado enamorado y haya sufrido por ello,
es el público al que nosotros queremos llegarles. Y con una puesta en escena también muy moderna, minimalista y muy inteligente. Entonces, en este caso, en lugar de tener una orquesta, a mí me toca hacer las veces de orquesta desde el piano en escena junto con María. Normalmente usan las voces de ya las sopranos que ya llegaron al final de su carrera y cantan la voix humaine. ¿Por qué? Precisamente porque ya son mujeres que han vivido todo, de todo, ¿no? Yo creo que siempre he sido una soprano que ha empezado muy joven muchas cosas, mucho repertorio, mucho antes de lo que debería tal vez haber realizado mis debuts, ¿no? Sin embargo, creo que esta ópera me toca a mí principalmente muchísimo porque se parece mucho a mí, entonces creo que lo plasmo lo mejor que puedo y cada función es diferente, es un rol dramático y es para una soprano o incluso mezzosoprano, o sea, así es que lírico, dramático, voces pesadas. Poulenc escribe en el texto, esto tiene que ser bañado con la más grande sensualidad orquestal. ¿Cómo logra uno eso en el piano? Entonces uno tiene que estudiar muy a fondo la partitura de la orquesta, ver quién toca qué, estos son las maderas, estas son las cuerdas, este es el arpa y tratar de imitar eso en el piano y tratar de lograr esa atmósfera, esos colores, esa sensualidad orquestal en el piano. No es fácil, pero eso es lo que uno tiene que estudiar. Amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro reporte cervantino. Los invitamos a que no se pierdan nuestra transmisión de mañana viernes, la última que tendremos desde este lugar, con todos los detalles de lo que vemos y también la invitación para que no se pierdan el último fin de semana de este festival. Volvemos a la Ciudad de México. Gracias, Guaymansin, un fuerte abrazo. Y para que no se queden con ganas de ir a un buen espectáculo, les tenemos un regalo, Laura. Efectivamente, se trata de 10 cortesías para que asistan a Plegarias de un Día que va a ofrecer mañana el Coro del Teatro de Bellas Artes ahí en el Palacio de Mármol. En la sala principal, esta agrupación va a interpretar música de Bach, de Schultz, de Mendelssohn. Está riquísimo el programa, entre otros grandes compositores, muy diverso, bajo la dirección musical de Stefano Raguzzini. Stefano Raguzzini. Está la invitación, ahí está el correo. Las primeras 10 personas que nos escriban podrán asistir. No pierdan esta oportunidad. Y estén al pendiente porque también les vamos a regalar próximamente boletos para las lunas del auditorio. Ah, sí, será en otra ocasión. Ya viene la próxima semana. Estén al pendiente de Noticias 22, una pausa. En su colaboración de este jueves, Roberto Frías nos habla de literatura infantil. Ahí están, agazapados tras su ignorancia o sus prejuicios, quienes miran con poca simpatía a la literatura para niños y jóvenes, pues a ellos les sorprendería saber que hay incluso premios literarios de poesía para niños y cientos de proyectos internacionales dedicados a estimular y proteger este tipo de creación. Para no ir más lejos, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey nos encontramos con 2 ejemplos que enfatizan su valor. Una editorial que publica libros infantiles hechos de una mezcla de celulosa y tela sintética y que por lo tanto no se mojan y no se rompen, tampoco contienen grapas ni son tóxicos. Soy fundadora y directora de Ate con Queso, que es una empresa social que promueve el acceso a libros infantiles en todos los hogares mexicanos. Lo que hacemos es hacer libros que están increíbles, especialmente diseñados para niños, y por cada libro que vendemos regalamos exactamente el mismo libro a una familia en desventaja. Ate con Queso nace de observar cómo hay una brecha de aprendizaje importante en los niños que se da en primaria, y esa brecha de aprendizaje tiene muchos factores por los que existe, pero uno de los principales factores es que los niños no tienen libros en su casa en la primera infancia y entonces no generan con las conexiones neuronales necesarias, no tienen estimulación necesaria en casa antes de ir a la escuela para eventualmente poder aprender a leer y poder aprender a aprender. Y los libros, está súper comprobado que son una herramienta increíble para estimular el desarrollo infantil temprano, para estimular el juego, la imaginación, la creatividad y para sentar las bases de lo que eventualmente se convierte en aprendizaje académico. Libros infantiles que involucran a los niños en sus propias, a veces terribles, realidades. Es Bolay, que hicimos en coordinación con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y con Fondo Unido, y es un libro que habla sobre migración y refugio infantil. Desde el punto de vista de los autores, libros como Inchi Farofe, de Francisco Hinojosa, donde un niño al que se le prohíbe decir la palabra pinche
se decanta por decir Inchi y luego por inventar una palabra que se populariza y pone en jaque a la Real Academia de la Lengua. Es una crítica también a la academia y una propuesta al lector para decir el lenguaje es de quien lo utiliza, ¿no? Y podemos darle el uso que queramos, ¿no? Una palabra puede ser ofensiva o no. Y por ejemplo, la palabra pinche, según José Emilio Pacheco, es la palabra mexicana más autóctona que tenemos. Muy lejos de lo que piensan algunos, la literatura infantil no es fácil de hacer. Muchas son las historias de escritores que fracasaron en el intento y los lectores jóvenes son muy exigentes. Yo encontré en algún momento que sí tengo cierta facilidad, podríamos llamarle, o cierta comunicación con niños, con jóvenes, quizá porque me gusta mucho el juego, me gusta mucho la risa, y eso es lo que es el puente que me une con ese tipo de lectores, entonces para mí no me resulta difícil. Y sí, ciertamente he conversado con autores que me dicen, no, a mí un cuento para niños nomás no me sale, ¿no? E incluso existe un cierto desprecio por parte del gremio hacia quienes escribimos para niños. Si ustedes de esos escritores, ándese con cuidado, puede que haya niños alrededor a quienes sus opiniones les parezcan menos que impopulares. Para Canal 22, Roberto Frías. Y en otros temas, a un año del asesinato del ambientalista y líder rarámuri Julián Carrillo, las voces de que claman justicia siguen resonando con fuerza a escala internacional. Una de esas personas es Julián Carrillo. El 24 de octubre de 2018 fue asesinado en Chihuahua el activista Julián Carrillo Martínez, un líder rarámuri que ha luchado por la defensa de los derechos de su comunidad Coloradas de la Virgen. La organización que asesora a su comunidad, Alianza Sierra Madre, sigue alzando la voz en distintos foros internacionales para pedir que termine la violencia en la zona. Julián denunció las agresiones a su familia y antes de su asesinato hubo otros, a su hijo, Víctor, a 2 sobrinos, a un yerno. O sea, sistemáticamente ya era una situación de alerta, aún y de que Julián era beneficiario del mecanismo de protección que tenemos en México para defensoras y periodistas. Él era beneficiario, contaba con algunas medidas de protección y que pues, a la postre resultaron ineficaces para garantizarle su seguridad. ¿Qué medidas de protección? Bueno, pues le brindaron un teléfono satelital que tuvo mucha dificultad en la comunicación, que nos reportó Julián que no le funcionaba. Pese a haber apresado a 2 de los autores materiales del asesinato de Julián Carrillo, las amenazas sobre la comunidad de Coloradas de la Virgen continúan. No es secreto. Ahí hay un interés de explotación comercial del bosque y lo ha habido durante años. No lo estoy diciendo yo, pues eso está visto y manifiesto durante tantos años. Y claro, la actividad de las concesiones mineras también. Siguen continuando hechos violentos en la comunidad y todavía el mes pasado fue asesinado un médico tradicional, Dionisio, me acuerdo de su nombre, y un médico tradicional para una comunidad indígena es una persona importante de liderazgo, es una persona a la que recurren no solamente a la salud física, a la de su cuerpo, a la de su alma. A través de Amnistía Internacional, Ernesto Palencia ha llevado la voz de esta comunidad tarahumara a distintos foros internacionales como la plataforma anual Frontline Defenders, donde se ha reunido con más de 120 defensores de derechos humanos del mundo. Yo observé un mismo componente. El Estado está incumpliendo con su obligación de garantizar derechos humanos a las personas defensoras. Y no solamente los está incumpliendo con esa obligación, sino que en cada nación de donde yo escucho, en América Latina y en México, hace acciones en contra de... Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. En su columna de hoy para Noticias 22, Jesús Ramírez Bermúdez nos da nuevas razones para asombrarnos con los prodigios de la mente humana. Muy buenas noches. El día de hoy quiero recomendarles este libro
de Alexander Luria, un gran autor, científico, padre de la neuropsicología ruso, quien escribió Mundo perdido y recuperado, historia de una lesión. Es una historia clínica muy peculiar, en la cual todo inicia durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Sasetsky, un soldado que había ido a la universidad con grandes esfuerzos que había logrado su madre enviarlo a la escuela para que él aprendiera. Sin embargo, durante la guerra él sufre una lesión por una herida de bala, y esta lesión produce un grave defecto neurológico que le hace perder el lenguaje, le hace perder la memoria, le hace perder la capacidad para realizar actividades aprendidas. Esto lo lleva a una terrible incomunicación con sus semejantes, ya que la pérdida del lenguaje y la pérdida de la escritura lo aíslan de forma muy grave y muy peculiar. En algún momento de la historia, cuando él está tratando de recuperar la escritura, un médico le dice que no lo piense tanto, sino que simplemente escriba, porque él escribía y trataba de leer lo que había escrito, pero no lograba entender el significado de lo que él mismo escribía. Entonces, a raíz de este consejo, él se pone a escribir y escribe páginas enteras y logra, de hecho, formar literalmente una montaña de escritos que después se volverán un problema para su ordenamiento. En realidad, esta persona tiene un problema conocido como alexia sinagrafia, es decir, es una incapacidad para la lectura, pero no una incapacidad para la escritura. Es muy interesante, ¿no? Porque entonces él puede escribir sus pensamientos, pero él mismo no puede leerlos. Por lo tanto, no tiene un orden conceptual, un orden intelectual, y se requiere la figura de su médico, Alexander Luria, quien dedica mucho tiempo a ordenar estos escritos para finalmente integrarlos en la forma de un libro que toma la forma de Mundo perdido y recuperado, historia de una lesión, y es la historia también de este peculiar encuentro entre estas dos personalidades. Vaya, qué interesante. Y nos vamos, y lo vamos a hacer con música, hace mucho que no sabemos con música. Imre Kálmán, compositor húngaro, nació en 1882, un día como hoy, gran compositor de operetas que, como vivió en la época romántica, a veces pasa desapercibido. Esto pertenece a La princesa gitana. Muchas gracias. Disfrútenlo, buenas noches.